Bueno, estamos en vivo, puntualitos a la hora. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el lugar del mundo donde nos estén mirando. Les doy la bienvenida a este nuevo conversatorio del tejido de circo social. Me presento, soy Benjamín Ortiz, voy a acompañarles en esta noche para mí como presentador de este conversatorio, donde tenemos 4 invitados especiales que me enorgullece estar con ellos aquí compartiendo este espacio. Les doy las gracias a los invitados por estar presentes y también a quienes nos están viendo por el Facebook Live. Pedirles, antes de iniciar ya con la presentación de los invitados, si pueden los que nos están mirando en el Facebook Live compartir este stream para que más gente pueda llegar a esta información. En esta tarde, noche, vamos a tocar el tema de las influencias pedagógicas del circo social. Entonces, vamos a ir un poco hacia los orígenes, un poco hacia la pedagogía como tal, un poco hacia la influencia del circo o de las ciencias sociales en la pedagogía del circo social. En fin, iremos hasta donde podamos porque es un tema muy extenso y muy interesante. Tanto así que hemos decidido desde el tejido hacer 3 fechas para este conversatorio, esta temática. Entonces, la primera fecha es ahorita en este momento, la segunda será el martes y la tercera el día jueves de la semana que viene. Siempre sobre el mismo tema con otros invitados y así vamos a ir conociendo las opiniones de profesionales del circo social alrededor del mundo, ¿no? Antes de empezar, también contextualizar un poquito este conversatorio. Hace parte de un programa de conversatorios que está manejando el tejido de circo social, que es la Red Ecuatoriana de Circo Social, que en octubre cumplió sus 5 primeros añitos. Somos una red bastante joven y con muchas ganas de continuar trabajando por el desarrollo del circo social en Ecuador, en la región y en el mundo. Entonces, con esa intención, hemos lanzado este programa de conversatorios, adaptándonos también a la situación del año 2020, ¿no? Cambiamos un poco algunos proyectos que teníamos en mente y vimos el interés de crear este espacio de intercambio que tiene entonces múltiples objetivos, ¿no? Como tal, complementar la información que se recibe en las formaciones de circo social del tejido o de otros organismos en Sudamérica y en el mundo que brindan formaciones de circo social. Y por otro lado, claro, conectarnos con otras personas que hacen circo social, desarrollar el conocimiento o dar una idea más clara de lo que es el circo social para quienes no se dedican a esto y para quienes se dedican a esto, pues ahondar un poquito más sobre lo que es el circo social y conocer, conectarse con todos los otros actores de esta práctica alrededor del mundo. El programa de conversatorios constaba entonces de 5 conversatorios, este siendo el cuarto, como les digo, dividido en 3 fechas, 2 fechas más de este mismo tema, y posteriormente un último conversatorio sobre el circo social y su influencia en la salud. Eso para cerrar el ciclo de conversatorios del año 2020 y para 2021 tenemos planeado continuar con conversatorios con redes y proyectos de circo social para conocerlos más profundamente y un espacio virtual dedicado enteramente a conocer a los proyectos de circo social, para así tener realmente más tiempo de conocer cómo son sus proyectos, su funcionamiento, las preocupaciones, los hallazgos a nivel pedagógico, organizacional, las alegrías, los comunicados que quieran hacer. Bueno, ahora sí voy a empezar a dar la palabra a los invitados. Simplemente los voy a presentar por su nombre y les voy a pedir que brevemente se presenten en un pequeño minuto y saluden pues al público que nos está mirando por el Facebook Live. Les pido a quienes nos miran pues especial concentración a partir de este momento, que se ha acabado esta introducción, pues todo lo que vienen a compartirnos los invitados es realmente de mucho interés para desarrollar el circo social, tanto su conocimiento a nivel personal como a nivel grupal, a nivel comunitario, desarrollar este conocimiento. Entonces, sin más, presentarles a Fátima
Pontes, que viene desde Brasil. Voy a pasar la palabra a Fati, si puedes presentarte brevemente. Olá, vou falar em português, tentar ser calma, tranquila, para que todos possam entender. Meu nome é Fátima Pontes, eu sou coordenadora executiva e artística da Escola Pernambucana de Circo, que fica aqui em Recife, Pernambuco, nordeste do Brasil, uma das regiões mais pobres do país. E aqui na Escola Pernambucana de Circo, que existe há 24 anos, atendemos a 150 crianças, adolescentes e jovens, trabalhando com a pedagogia do circo social, mas trabalhando também com teatro, dança, música percussiva e todas as outras coisas que fazem parte das nossas expressões culturais, bem como com outras competências que a gente acha importante trabalhar quando se trabalha com circo social, que é as questões do racismo, da LGBTfobia, do combate à violência contra a mulher, da questão da urbanidade, da valorização da periferia, da valorização das juventudes e das suas expressões, bem como com a realidade do território em que nós atuamos aqui, em mais de 10 comunidades, com cerca de 10 mil pessoas atendidas ao longo de cada ano. Nesse momento de pandemia, a gente está com as atividades paralisadas, uma parte, então estamos só atendendo os adolescentes e jovens, com treinamento pelas manhãs, 2 vezes na semana, cumprindo todos os protocolos de segurança para que a instituição se mantenha viva e permanente na cidade, né, de Recife, no estado de Pernambuco, no país. Estamos desenvolvendo uma série de atividades online, como lives, tratando de temas relacionados ao circo, à arte, à educação, e aulas online também para as crianças e os adolescentes, reuniões também virtualmente com as famílias, e também estamos tentando reverter, né, essa situação de dificuldade financeira, tentando fazer algumas atividades de mobilização de recursos, mas no momento o nosso país aqui, o Brasil, passa por um momento muito sério da pandemia e temos um problema muito grave com o governo, que não assume a responsabilidade perante esse problema que todo mundo está passando. Então, o momento agora é esse. Aqui na instituição, a gente está lutando para que o ano que vem a gente consiga manter ainda as atividades de pé e a instituição aberta. Muchas gracias, Fati. Bienvenida y muchas gracias por estar en este espacio. A todos los invitados, agradecerles porque sabemos que dentro de todas sus actividades, pues prestarnos a todos nosotros 1 hora y media de su tiempo es algo que hay que agradecer. Entonces, ahora para continuar, presentarles a Marcelo. Marcelo, que viene desde Chile. Bueno, dejo la palabra a Marcelo para que se presente él mismo. A todos y a todas, mi nombre es Marcelo Pérez Daza, soy psicólogo, artista de circo, formador de circo social y soy parte de la ONG Coreto. Estoy muy feliz de estar con esta conversación. Me parece que una de las grandes oportunidades que ha hecho el COVID es tener estos espacios de conversación. La idea es que podamos discutir, reflexionar, compartir experiencias con este tremendo grupo de personas y muchas gracias a Tejido Circo Social por invitarnos. Nosotros trabajamos hoy día de manera virtual, todavía no hemos podido trabajar de forma presencial con los chiques por un tema de protocolo y la pandemia. Estamos muy felices porque ganó el apruebo en Chile, por lo tanto estamos luchando por una nueva constitución donde ojalá el arte con enfoque social sobre todo pueda tener un voz y voto, digamos, y nada, pues tenemos todas las ganas de que esto funcione, felices de compartir, que ojalá la gente pueda hacer preguntas, dispuesto a compartir la experiencia y el tiempo que le hemos dedicado a nuestra vida a transformar el mundo a través del arte del circo. Muchas gracias, Marcelo. Una vez más, gracias por estar acá. Paso la palabra a Mariana Rúfolo, que nos acompaña desde Argentina.
Hola, gracias Benjamín, gracias a la red de Ecuatoriana de Circo Social y al tejido de Circo Social por esta invitación. Es importante estos espacios de reflexión, así que celebro. Bueno, soy fundadora de Circo del Sur en Buenos Aires, Argentina, que es una organización que se dedica al arte del circo, sobre todo como estrategia de transformación social y tenemos tres grandes pilares de trabajo. Uno es el que dio origen hace 25 años a nuestra organización, que es el Circo Social, que ahí hay dos programas, las escuelas de circo social y Cuerda Firme. Y también tenemos una escuela, una parte de formación de formadores muy potente, que el año pasado llegamos a otras partes de la Argentina, porque todo se concentra, como en casi todos los países, en las grandes capitales, y la información cuesta a veces que llegue hacia las zonas más alejadas en el interior del país. Entonces compartimos toda esta experiencia y con otros artistas de circo de otras zonas geográficas de mi país. Y también tenemos un área de producción de espectáculos, que el año pasado también creamos un espectáculo que va a festivales y bueno, por año más o menos atendemos el año pasado a 900 jóvenes que viven en zonas desfavorecidas socialmente, tanto en Buenos Aires como en el interior del país. Y este año, bueno, es un año muy especial, ¿cierto? Que quizás más adelante podamos compartir un poco sobre cómo atravesamos las organizaciones esta situación que nos deja un poco en el espacio virtual, que es una oportunidad para llegar más lejos, pero también nos reduce un poco el campo de acción de llegada de eso que nos interesa tanto, que es el vínculo. El mantener el vínculo virtual, a veces cuando no hay internet y cuando no hay datos es un poco más complejo para los circos sociales, y estamos de todas maneras con el programa Cuerda Firme activando en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, feliz de estar compartiendo este espacio con ustedes. Muchísimas gracias, Mariana. Sí, para mí también es un gusto compartir este espacio con ustedes y sí, como menciona Mariana y también menciona Fati, obviamente en estos tiempos el circo social ha tenido que adaptarse. Vamos a tener quizás la oportunidad de tocar un poco ese tema en el día de hoy dentro de lo que vamos a hablar de la pedagogía de circo social. Pero para terminar, por último, presentarles a Tommaso Negri, que nos acompaña desde Italia. Es un grande placer de estar aquí, encontrar también amigos que no veo desde mucho tiempo y ver a otras personas que desde mucho tiempo me gustaba conocer. Y yo vengo de Italia, soy formador de circo social, he trabajado afuera de Italia, también en Ecuador. Y desde que he vuelto en Italia he trabajado mucho para construir una red nacional de circo social, un poco como el tejido de Ecuador, como el tejido de circo social de Ecuador. Entonces una red que ponga todas las realidades que viven en Italia haciendo circo social, junta en un proyecto único para conseguir más cosas a través de una red más fuerte. Nos ocupamos sobre todo de desarrollar programas de formaciones que puedan ser formaciones completas, largas en el tiempo, y también trabajamos por la difusión, entonces una búsqueda más científica, lo más científica posible para, ¿cómo se dice?, raccogliere, ¿no? Tomar todas las experiencias que llegan desde el exterior de otros países, las experiencias más interesantes para llevarla en nuestro país a través de conferencias que de costumbre hacemos en vivo, y creo que este año vamos a hacer nosotros también en forma virtual para utilizar estos nuevos medios. Y la otra cosa que intentamos hacer lo más posible es
exactamente lo que estamos haciendo, o sea, partenariados nacionales e internacionales que dan siempre muchísima recursos, muchísima fuerza al trabajo que estamos desarrollando en nuestro país. Es un placer estar con vosotros y vamos adelante. Gracias. Vamos adelante. Muchas gracias, Tomaso. Un gusto realmente compartir este espacio con ustedes. Vamos a empezar entonces con las preguntas que tenemos nosotros desde el tejido para ustedes, pero también recordarles a todos y todas los que nos están viendo por el Facebook Live, que por favor formulen sus preguntas a través de la publicación del live. Nosotros vamos a recogerlas y en la medida de las posibilidades trataremos también de ir respondiendo a esas preguntas, ¿no? Para empezar, quería preguntarles, en su opinión personal, y si tienen una opinión institucional, en algunos casos la institución ya tiene un discurso, vamos a decir, en cuanto a esto que les voy a preguntar, ¿cuál es el precedente más cercano al circo social en el mundo y en su país? ¿Cuál es el precedente más cercano? Me refiero a una iniciativa, ya sea artística, ya sea de circo, ya sea pedagógica, que sea cercano, sobre todo en el aspecto, digamos, del planteamiento metodológico pedagógico del circo social, ¿no? Si es que necesitan más como especificaciones sobre la pregunta, no duden en decir, miren, quisiera saber un poquito más de esto, quedo aquí pendiente, paso la palabra para comenzar al revés de lo que hicimos en las presentaciones a Tomaso, si nos puedes responder algo en ese sentido. Perfecto, la pregunta es clara. Pensando en eso, creo que voy a tomar muchas cosas que llegan de Brasil, porque si pienso a los precedentes del circo social, de una voy a pensar al teatro de Oprimido. Eso creo que sea uno de los más, de las influencias más fuertes, ¿no?, que podemos encontrar en el circo social. Y otras cosas que pienso que tienen un mismo espíritu, también todos los juegos de la calle, en el sentido, el juego, niños que juegan en la calle juntándose y encontrando una comunidad a través del juego. Otra forma siempre de Brasil es la capoeira, que siempre he pensado que tenía una conexión muy fuerte con el circo social, con muchos rituales que ponen juntos danza, acrobacia, movimiento, música, y con un senso de comunidad súper fuerte. Y también creo que se pueda pensar como precedente del circo social, como cualquier forma de arte que para de ser interesante por el resultado que obtiene y que se concentra en el proceso, que para de ser entretenimiento, performatividad, belleza, estética, y se transforma en el proceso mismo, entonces algo que nos hace estar bien a nivel personal, relacional y comunitario. Paso. Muchísimas gracias, Tomaso. Muy clara tu respuesta y es curioso que hables de la capoeira. Les comento que hicimos una investigación junto a un equipo de investigación de varias universidades en Ecuador y tomamos algunos programas para comparar la acción del circo social a la acción de otros proyectos, ¿no? Ya sean artísticos o no. Y uno de los proyectos comparados fueron talleres de capoeira. Y simplemente comentarles que fue muy curioso encontrar los resultados más próximos a los del circo social, que eran sin duda los mejores, por así decirlo, en lo que estábamos buscando medir, eran los de la capoeira justamente. Y un poco como Tomaso, concluimos que este sentido de comunidad, estos rituales, esta aproximación a lo artístico, este sentido de familia, lo relacionan bastante o de alguna manera son como un símil de lo que buscamos trabajar también en el circo social. Entonces, ya que hablamos de Brasil, si les parece, le paso la palabra a Fati para que nos comparta un poco desde su punto de vista esta misma pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los precedentes más cercanos al circo social? Então, eu fico muito feliz, Tomás, falar do Brasil. Realmente nós temos uma base muito forte no Brasil
sobre a pedagogia do circo social, a partir dos projetos que foram desenvolvidos no final da década de 80 e 90, com a questão da educação popular e a teologia da libertação ligada à Igreja Católica, e essas bases são as bases que a gente mantém até hoje, principalmente a educação popular, com base na valorização dos territórios e nossas expressões artísticas e culturais, trabalhando com as questões que os educandos trazem, como vocês falaram, a capoeira, mas também aqui em Recife, cada região do país tem a sua expressão mais forte. Aqui em Recife nós temos o maracatu, que é uma expressão que vem da cultura de matriz africana, né, descendente dos negros que aqui chegaram, e cada maracatu tem a sua denominação a partir da nação que eles vieram da África. Então a gente tem isso muito forte, a música percussiva de forma muito forte. Trabalhamos com a educação popular como base teórica, mas também, como o Tomás falou, com o teatro do oprimido, também com as teorias de Brecht, de Bertolt Brecht, trabalhando com teatro didático, né? Então isso para a gente é super importante, trabalhar com o teatro, fazendo com que cada educando, cada educador se perceba no lugar de oprimido, opressor, e como é que se faz essa relação, né, de forma a suplantar qualquer desigualdade social que exista, nos colocando como iguais perante a sociedade e perante a nossa Constituição. Trabalhamos também com a questão do afeto, e aí do afeto, desde a questão do afeto, do carinho, da relação afetiva, mas do afeto também de por essas questões, afetar-se pelas questões da humanização, da autoestima, da colaboração, da cooperação, do trabalho em grupo, de várias outras competências que são inerentes à pedagogia do circo social, e que a gente sabe que é tão importante trabalhar nessas comunidades que a gente desenvolve o trabalho, onde existe uma extrema carência, não só de questões básicas como comida, saneamento básico, energia, água e tantas outras coisas, mas principalmente atenção, cuidar das pessoas, né? Cuidar das pessoas com atenção, cuidar das pessoas com afeto, cuidar das pessoas com carinho. Então, essas são as bases que a gente segue muito no Brasil, por uma peculiaridade do país, que a gente tem muito isso de ser muito afetivo, de ser muito caloroso, de ser muito agradável, de querer tratar todo mundo de forma muito amorosa, né? Então, isso tem muito a ver com as bases que a gente trabalha com o circo social. Então, a gente busca muito trabalhar a partir desse afetar-se, dessa contaminação do que exige uma relação afetiva muito mais do que as técnicas circenses. É lógico que a gente trabalha com elas são ferramentas e elas fazem parte do processo. Como o Tomás falou, faz parte do processo, não é o fim. Para a gente, tanto faz se uma criança, um adolescente, um jovem quer ser artista de circo ou não. A partir do momento que ele entra aqui pela porta da Escola Pernambucana de Circo, ele entra e a gente vai trabalhar com ele para que ele seja um ser humano melhor no mundo, na vida, na sociedade, e entenda onde ele está, o que ele é, o que ele faz e quais os seus direitos e deveres dentro do nosso país. Muchísimas gracias, Fati. Bueno, pasando entonces a los vecinos del Cono Sur, ¿nos pueden comentar un poco cuál sería la respuesta a esta pregunta desde Chile? Marcelo, ¿cuál es tu opinión? Pienso si pueden quizás, Marcelo y Mariana, traernos también, en la medida de que ustedes conozcan estas iniciativas puntuales que sepan de Chile o de Argentina en sus casos, que hayan trabajado con algo cercano al circo social, antes de que el circo social como tal, digamos, se expanda por el mundo. Como complemento a esta misma pregunta, ¿no? Solo si desean aumentar e ir hacia ese lugar. Mira, en Chile particularmente hay mucho circo.
Chile es un país que tiene mucho circo, es uno de los países que tiene más carpas. De hecho, en algún momento, en un estudio que se hizo a través del Ministerio de la Cultura, hablaban de que habían cerca de 120 circos en Chile, entre los grandes circos y los pequeños circos de tradición familiar. Yo creo que particularmente ahí aparece el circo como una forma de arte popular bien, bien simbólico en nuestro país. Antes de la dictadura, antes del 73, hay un movimiento súper potente en términos culturales en Chile, donde hay mucha educación popular, donde hay todo un movimiento desde la cultura de las comunidades y las transformaciones desde las realidades mucho más populares que habían en nuestro país. Entre ellos está todo lo que hizo Víctor Jara con la música, todo lo que hizo Violeta Parra con el gran circo que ellos tenían, y estas carpas. Y yo creo que todo ese movimiento se rompe en dictadura. Se rompe en el 73 y pasamos 17 años intentando retomar esta mirada del arte como una herramienta de transformación social. 17 años donde todo se tenía que hacer al margen, donde no había este tipo de financiamiento, donde todavía una mirada asistencialista y no de promoción de habilidades de las personas, hasta que en el año 98, que la dictadura cambia en Chile, aparece un movimiento bien desde el arte callejero. Yo creo que una de las cosas que se tiene que destacar de este movimiento es el gran circoteatro que tuvo Andrés Pérez, que es un movimiento donde aparece la Negra Esther y aparecen otros lenguajes de circo, lenguajes de teatro, y donde empiezan a aparecer las escuelas populares de circo, perdón, de teatro principalmente, y empieza un proceso que yo creo que es súper emblemático de lo que hacemos hoy día también, que es la democratización del arte. Pasar del arte como una élite donde ciertas personas pueden estar y donde el que tiene la posibilidad de pagar lo ve, a democratizar el arte. Y yo creo que ahí aparece, en Chile particularmente, un lugar muy especial para el movimiento del circo, que es el Parque Forestal. El Parque Forestal es un parque que está en la ciudad de Santiago, que cruza como en el corazón de Santiago. Y en ese lugar, en una plaza, se empiezan a juntar personas que habían tenido la experiencia de haber estado en Francia, en Europa, y que se estaban ocupando el espacio público para hacer arte. Y ahí se genera, yo creo que la primera escuela de arte popular, de teatro, de capoeira, de batucada y de circo. Yo creo que partimos no haciendo circo, yo creo que partimos haciendo arte callejero, partimos haciendo malabares, partimos haciendo, no sé, ruedos de fuego, y ahí aparece el circo en Chile. Así como aparece esta cosa del circo social, sin un enfoque tan social, sino como de ocupar el espacio público. Y creo que históricamente hay un hecho súper importante que es, yo tuve la posibilidad de hacer este documental y este libro que se llama Detrás del Coreto, Desarrollo del Circo Social en Chile, y entrevistamos a ciertas personas y entrevistamos a Bartolomé Silva, que él fue uno de los precursores del circo del mundo en Chile. Y él comenta que hay un hecho como súper tajante, como aparece el circo en Latinoamérica del circo social, que es un encuentro que se hace en Canadá, donde a través del Cirque du Monde se financia el proyecto de circo social en Brasil, con Esa Rúa Fue Semilla, en Colombia con Circo para Todos y en Circo del Mundo Chile. Y yo creo que ese momento hace que entendamos el circo desde otra perspectiva. Pero en Chile el movimiento parte con el movimiento del Gran Circo Teatro y del Parque Forestal. Ahí aparecen todos. Todo lo que hoy día somos aparece desde ese nicho. Muchas gracias, Marcelo. Sí, muy interesante lo que comentas, porque justamente ese momento, digamos, histórico tan famoso para nosotros quienes hacemos circo social, que es donde se da como, yo diría, el arranque oficial a la expansión de la metodología con esta nomenclatura y donde empieza como a cerrarse la propuesta metodológica. Pero como bien mencionas, cada país tiene y cada persona tiene esta experiencia que ya lo iba trayendo hacia el circo social, así como el mundo tiene experiencias artísticas y sociales que fueron dando paso, fueron dando apertura a la llegada del circo social. Súper importante lo que mencionas, creo yo, también desde mi perspectiva, como en Sudamérica el circo de calle tiene una influencia muy fuerte en la aparición del circo en algunos casos, en algunos países, y del circo social. Obviamente, sin en ningún momento
obviar la participación del movimiento circo tradicional en la expansión del circo en cada país. Pero en este momento de democratización circense, efectivamente tiene mucho papel el circo de calle. Y en mi opinión también el circo de calle nos fue llevando a algunos países hacia el circo social, encaminándonos, ¿no? Entonces, para cerrar esta pregunta, pasarle la palabra a Mariana, que nos cuente un poquito desde su perspectiva, desde Argentina, si tiene también conocimiento de experiencias que hayan nutrido el circo social, puede ser a nivel mundial o más puntualmente en Argentina. Sí. Me siento muy identificada con lo que contabas, Marcelo, porque, bueno, la historia un poco de América Latina en el sur del continente es muy similar, ¿no? Yo soy, como de formación, soy trapecista, soy acróbata aérea y hice psicología social. Entonces, a inicios de los 90, cuando en realidad ya venía un movimiento saliendo desde de lo tradicional al nuevo circo, en esa búsqueda de la expresión, donde ganamos espacio en la calle, desde la danza, del teatro. Veníamos de la formación de Grotowski, de Eugenio Barba, de Paulo Freire, y con toda esa motivación de esos marcos teóricos que nos dieron impulso a tomar las calles y hacer circo en las calles, ¿no? Yo estudié danza teatro, estudié circo con los hermanos Videla, que eran unos antiguos circenses, y todo esto lo conjugamos con el teatro, con la música, con la danza, y lo llevamos a la calle. Y eso después es lo que aquí dio origen al circo social, porque eso que era lo que nosotros hacíamos, queríamos llevarlo para dar oportunidades de acceso a quienes no tenían la posibilidad de tener acceso al arte y la cultura. Y ese fue como al inicio de los 90 lo que nos impulsó al circo social. Y sin embargo, hablando del parque forestal, fue en Europa que yo me entero que había ido de gira, digamos, con mi compañía, el Circo Bachi en ese momento, y me entero de que había otras experiencias en Brasil, que debo decir que creo que el surgimiento del circo social en Brasil todavía es anterior a Cirque du Monde, porque está todo este bagaje de marcos teóricos de Paulo Freire de la educación popular, que fue tomando tanto la capoeira como el circo como estrategias de intervención social, siendo tan potentes. Ahí siento que todas las artes tienen esa potencia, que cuando están basadas en una metodología, en una mirada pedagógica orientada en el proceso, como decía Neyri también, ¿no? Que lo que importa es el desarrollo del ser humano y no solamente el hecho artístico, sino cómo esto se transforma en una garantía de expresión, dando oportunidades de que los jóvenes sean auténticos productores de arte, no solamente espectadores, sino ese también surgimiento desde los orígenes de lo que es el circo teatro de calle, rompe esa barrera de lo que es el espectador y el artista, y genera un vínculo que es único, que es el que después nos lleva un poco al circo social, y creo que ahí Brasil tiene todavía datos muy, muy antiguos sobre el circo social, y es en Europa también que me entero de Circo del Mundo. Mirá, están en circo, esto te digo, en el año 95, ya estaba Circo del Mundo ahí con Alejandra y Bartolomé haciendo circo social, y bueno, cuando nos invitan al primer encuentro latinoamericano de circo social en Chile, fue una fiesta, estaban ahí de Brasil, de Colombia, ya estamos hablando del año 98, podemos hacer una revista, fue como para los chicos también tan motivante, encontrarse con otros jóvenes de otros países que estaban haciendo lo mismo, y ahí es en donde el circo tiene esta potencia enorme, que es lo multidisciplinario, porque podemos tomar, o sea, el circo abarca la música, desde la música también es un arte que se ha hecho muchísimo en lo social,
Pero bueno, el circo integra la música, el circo integra la danza, puede integrar la capoeira, puede integrar el teatro. De hecho, en Argentina el circo viene del circo criollo, ¿no? El teatro independiente nace desde el circo, tiene sus orígenes el teatro independiente en el circo, con el Juan Moreira. Bueno, estoy siendo un poco detallista con la historia de Argentina, pero es como tan motivador también escuchar y estar compartiendo con historias similares, pero que cada una tiene su impronta y su momento también, ¿no? Y creo que ahí el arte del circo, que puede abarcar tanta multidisciplinariedad, nos da como una potencia enorme. Muchas gracias, Mariana. Disculpa, no me podía sacar el mute. Sí, muchas gracias y no te preocupes de entrar en detalles, para eso estamos. De hecho, si les parece, continuaría la siguiente pregunta contigo mismo, Mariana, un poquito continuando esto que nos venías contando. De alguna manera, la pregunta concreta es: ¿en qué medida las prácticas culturales locales, ancestrales o contemporáneas son una influencia para el circo social en tu país, ciudad o institución? Entonces, un poquito como ya venimos hablando, ¿no? Como el circo social sí se nutre, por ejemplo, del teatro del oprimido, y ahí estamos yendo quizás ya a influencias bien cercanas a lo que luego va a ser el circo social. De hecho, herramientas que vamos a utilizar dentro del circo social cuando hablamos, por ejemplo, de teatro del oprimido, de educación popular, nos inscribimos en esta educación popular de alguna manera. Pero a lo que va la pregunta realmente es hacia esas otras prácticas culturales fuera del circo. Hemos hablado un poquito y vamos a hablar un poquito más de las influencias del circo como tal en el circo social, porque obviamente tenemos que ahondar en ello, pero me gustaría saber un poco también cómo esas otras prácticas culturales, por así decirlo, han desteñido sin ninguna... sin querer ser peyorativo con esa palabra, sino que cómo nos han transmitido al circo social algunas herramientas, o cómo ellas nos han influenciado, cómo ellas nos han inspirado, ¿no? En el caso de Brasil ya hemos mencionado algunas, en el caso de Argentina y Chile también, pero más yendo hacia el circo. Mi duda es si realmente en cada país, la cultura de cada país influye realmente en el tinte que toma el circo social en este país, institución, ciudad, que de hecho hay países muy grandes como Argentina y Brasil en los que me imagino que en el sur no pasa lo mismo que en el norte, ¿no? Entonces, si deseas continuar, Mariana. Sí, no sé si entiendo del todo la pregunta, lo que sería el tinte que nos dan otras artes, otras expresiones artísticas, cómo nos influyen en el surgimiento del circo social. ¿Es eso, Benja? Sí, exactamente. Sería en el caso de Argentina, si te viene a la mente alguna práctica cultural que tú sientas que haya influenciado al circo social, ¿no? De prácticas el tango, culturales por ejemplo, locales. El tango. Sí, el tango es como la capoeira en Brasil, ¿no? Sí, sí. Un poco también el hecho de la murga, ¿viste? La murga de carnaval y el hecho de tomar las calles. Bueno, es que es así, nosotros hacíamos, por ejemplo, cuando yo tenía mi compañía artística, hacíamos función, pero salíamos haciendo una banda, un poco también motivados con esto de Eugenio Barba, de salir a la calle y dar a otros también la posibilidad de expresarse, y resulta que nos seguían todos los chicos, chicas, chiques que estaban por ahí sin rumbo, y era una caravana, y esto era en la calle Corrientes, en pleno centro de la ciudad. Entonces eso fue lo que nos motivó a decir, bueno, si los chicos que están y chicas que están acá hoy en la calle, que nos siguen, ¿por qué no vamos a los barrios, a donde realmente están los chiques esperando, que nunca han visto un espectáculo de circo, que nunca pueden pagar una entrada? Ese fue como nuestra inspiración
creo que ahí sí, el hecho del teatro callejero, acá con el grupo Catalinas, que también es tomar las calles un poco desde la murga uruguaya, la murga argentina, tienen ahí una potencia enorme que nos han inspirado o también con las metodologías, ¿no?, de trabajo, de lo colectivo, de construir comunidad, de sumar saberes, no solamente de hablar del hecho artístico, ¿no?, sino de tomar los tesoros que hay culturales de cada barrio y ponerlos en la escena. Y eso creo que también fue una gran inspiración. Muchas gracias, Mariana. Sí, a mí me interesa mucho saber esto, ¿no? Porque yo siento cómo el circo social se adapta a la comunidad y entonces empieza a sacar de la comunidad misma las expresiones, por ejemplo, culturales e inspirarse, ¿no? Y me interesa mucho saber un poco en cada uno de sus países cómo eso fue haciéndose, si es que se dio, ¿no? En el caso de Chile, tal vez nos puedes compartir, Marcelo, si es que esto también se vivió por allá con alguna práctica cultural propiamente chilena. ¿Sabéis que yo creo, me hago el análisis y yo creo que es el circo mismo? Yo creo que en Chile el circo, la palabra circo encierra muchas cosas. Es un arte de esfuerzo, es un arte muy popular, es un arte muy pobre. Entonces yo creo que el hecho de ser circo ya había algo distinto. Este concepto de arte popular fue súper fácil de llevarlo a lo comunitario. Porque yo trato un poco de mirar y creo que somos un país donde tuvimos tanto bloqueo cultural que mucha de esta construcción viene como desde de ser autodidacta frente a la transformación del espacio público hacia el arte. O sea, yo creo que no hay experiencia, o sea, estoy hablando desde lo que yo he visto y estudiado, digamos, no sé si hay una experiencia como tal que diga de aquí lo tomamos. Yo creo que tomamos el circo y tomamos la música, la danza, la plástica y todo para transformarlo en el nuevo circo, pero como de influencia yo creo que solo está las ganas de cada uno de ocupar espacios para juntarse, para compartir, para practicar, para aprender. Chile no tiene una escuela de circo. Si bien está el Circo del Mundo no permite tener una escuela nacional de circo. Entonces, mucha de la gente que partimos de ese movimiento somos autodidactas que nos juntábamos a compartir y que en esta búsqueda de saberes, de aprendizaje, fuimos creciendo y aprendiendo, pero creo que la gran escuela de nosotros en Chile fue el circo. O sea, eso es lo que nos permite hoy día. Perdón. Sí, sigue. Que es que lo que nos permite hoy día llegar a los barrios, es decir, nosotros hacemos circo y como la gente sabe lo que es el circo, como que nos ha ayudado obviamente la gente que está haciendo semáforo, pero como que la gente entiende qué es el circo, que no hay que explicarlo. O sea, yo me recuerdo muchas veces haber dicho que venía a hacer circo social y preguntaban si había animales, porque esa era la lógica que había en el circo, ¿cachai? Pero yo no sé si, yo creo que siempre va a haber influencias, pero las influencias yo creo que vienen después de un proceso más teórico y más de decantar el circo, pero en ese momento fue el circo y lo bonito que era juntarse con gente a entrenar, a compartir y a practicar, y eso, compartirlo con otros. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Siguiendo en Sudamérica, paso la palabra a Fati. Tal vez tienes alguna inspiración con esta pregunta. Si las preguntas igual no les hablan, no les hace eco, pueden también pasar la pregunta, ¿no? Não. Realmente, assim, a gente fala muito aqui no Brasil, para quem tem consciência, lógico, que o Brasil não foi um país que nasceu com várias expressões e várias multiplicidades, mas o Brasil foi invadido, né? Invadido pelos europeus, e isso fez toda uma diferença, porque isso fez com que hoje em dia se extinguisse praticamente todas as tribos indígenas, as comunidades indígenas, e os europeus trouxeram com eles escravizados os negros.
E os negros aqui tomaram a sua forma, de alguma maneira conseguiram manter as suas expressões artísticas e culturais. Então, o Brasil é um país tomado de expressões, né? O Brasil tem uma pluralidade muito grande, uma camada de várias expressões de diversos países. É lógico que existe uma diferença muito grande entre regiões, então as regiões do Sul e Sudeste são muito mais contempladas e muito mais afetadas pelas tradições europeias, né, pelas tradições mais dos brancos, do que o norte do país e o nordeste do país, que são muito mais afetados pelas culturas indígenas e afro-indígenas, né, e principalmente as expressões de matriz africana. Então, nós aqui, principalmente no Nordeste, temos diversas expressões que são de matriz africana, que tem cunho religioso, e que desse cunho religioso convém, né, do candomblé, da umbanda, da jurema, de várias expressões religiosas mesmo, e por conta disso nós sofremos muitos preconceitos, essas expressões artísticas e culturais sofrem muitos preconceitos, desde o racismo mesmo, à questão do preconceito religioso, porque se trata de religiões tidas marginais, digamos assim, porque não são as religiões que estão no centro das atenções, como as igrejas neopentecostais, evangélicas, e a Igreja Católica em si, que é composta muito mais de brancos e de representações de classe médias, né? E nós somos tomados por várias expressões. E trabalhar com circo social no país, no Brasil, não tem como vocês fugir dessas expressões, porque isso está na alma, isso está no corpo, isso está no corpo poroso do jovem, da criança, do adolescente, a brincadeira em si mesmo, e mesmo que seja nas regiões do Sul, Sudeste, que tem outras relações mais afetadas pelas questões europeias, mas mesmo assim existe uma pluralidade de expressões artísticas. Por exemplo, como em Goiás, existe as cantigas de roda, as procissões e várias outras coisas. Então, nós somos afetados pelas expressões artísticas, pelas expressões religiosas de matriz africana, pelas expressões religiosas do candomblé e de várias outras matizes de cultura popular e de cultura feita pelo povo. Assim como, sim, beija, assim como também é importante a gente ressaltar que os jovens hoje em dia têm as suas expressões, eles trazem suas expressões, como o hip hop, o rap, né, o passinho, que é um movimento que existe aqui em Recife, no Rio de Janeiro, o samba, todas essas coisas estão impregnadas no que é feito no circo social. Não que isso seja uma coisa à parte, isso é uma coisa que está dentro do que é feito. Então, a gente diz que mesmo numa atividade, num espetáculo artístico, por exemplo, que a gente tem de circo social, a gente consegue colocar todas as influências de expressões artísticas e culturais que a gente acha que convém para aquilo ali. E essa é a nossa diferença. A gente não tenta imitar um circo europeu, por exemplo, nem um circo tradicional como existe aqui no Brasil, né? Nem trazemos outras coisas, nós trabalhamos com as nossas músicas, com as nossas canções, com as nossas histórias, com as nossas tradições. Então, esse é um diferencial que eu acho que existe no Brasil, mas eu ressalto que isso existe muito mais no norte e no nordeste do país. Desculpa, Mariana, falei muito rápido, se você não entendeu, eu posso repetir alguma coisa, se você... Amor, não, eu entendo todo, porque eu falo português, é por... É porque eu, de qualquer forma, falo rápido, se a ansiedade.
Es que es tan hermoso sí. todo lo que dice. Totalmente, y sí, yo también te entiendo perfectamente. Espero que todos y todas los que están siguiendo, les que están siguiendo esta transmisión, puedan entender. Si es que en algún caso hay dudas puntuales sobre alguna parte que no se entendió, es difícil saber si se entiende o no para otro, ¿no? Entonces, la manera de hacérnoslo saber es poniéndonos un comentario ahí en el Facebook si desean que Fátima repita alguna parte. Y sí, pedirte, Fátima, para las próximas intervenciones, fala tranquila, chivaga, tranquilita. Pero en todo caso, se te entiende perfecto, es hermoso todo lo que dices, todo lo que nos cuentas, y es hermoso escuchar también el portugués en estos conversatorios. Creo que también es hora de que en América del Sur vayamos mezclándonos cada vez más y buscando entender el lenguaje del otro, ¿no? Para poder conectarnos mejor. Muchas gracias. Desculpa a pressa, sim, mas é porque às vezes é a tomada de emoção, sim, que dá esse. Tranquila, se entiende perfectamente, sí, muchas gracias más bien. Bueno, ahora saltando el charco para el otro lado, Tomaso, ¿quieres compartirnos un poco sobre esta pregunta? Si a tu entender en Italia también el circo social puede haberse influenciado por otras prácticas culturales, ya sean ancestrales o contemporáneas, es decir, el circo social hoy en día ha sido quizás influenciado por alguna práctica. No sé, ahí respóndenos, cuéntanos un poco cómo es en Italia. Estás muteado, Tomás. O estás haciendo un número cómico, no sé, porque parecía también. No. Esperamos que sea salido así. No, antes de todo quería agradecer porque es de verdad súper interesante lo que contaron. Lo siento de no haber entendido todo lo que ha dicho Fátima. Pero bueno, ¿me entiendes? ¿Me entienden? Sí. Ah, ok, vale. Entonces, muchas gracias. Estuvo muy lindo ver toda la vuestra así visión histórica del desarrollo del circo social en vuestros países y cultura. Creo que en Europa es muy distinto. Todo el desarrollo y la forma que tomó en el tiempo el circo social, de donde se creó y su desarrollo. A nivel, si pienso a nivel histórico de Italia, seguramente, como decía Marcelo, muy fuerte influencia hubo el circo tradicional, y que es muy fuerte en Italia también, existe desde mucho tiempo, es un arte muy popular, muy conocida, muy también que nos gusta mucho desde siempre, desde muchos años. Si intento de hacer un pasaje más atrás, creo que una de la influencia fuerte fue desde la comedia dell'arte en Italia, porque esa forma de teatro fue una primera ruptura en ese tiempo de toda la forma de hacer teatro, de poner las cosas en escena. Entonces se rompió la estructura escénica, se juntó la idea de la compañía en la calle, entonces mucha menos distancia entre el público y los actores, y la improvisación, la máscara, la idea de viaje, todas esas características de la comedia dell'arte creo que se pueden ver en el circo, en el desarrollo del circo, hacia llegar al circo social, pasando seguramente por todos los artistas de calle, cirqueros, músicos que seguramente llenaron la Europa en los últimos 50 años. La diferencia que veo muy grande entre Europa y Latinoamérica en el desarrollo del circo social es que en Europa, antes del circo social, se crearon las escuelas de circo profesionales, sobre todo en Francia, en el norte de Europa, en Rusia también, y las primeras formas de circo social nacieron en las escuelas de circo, profesionales, artístico en todo caso, amatorial también, pero de las escuelas
no de circo social, donde la gente iba ahí pagando sus cuotas para entrenarse y aprender las artes de circo. Y desde estas grandes escuelas empezó las primeras experiencias de circo social. Se puede ver como en los años 60 y después mucho más en los años 80, 90, hacia que se creó una red de proyectos de escuela de circo social a nivel europeo, que es Caravan, que ahora tiene, no me acuerdo cuánto, pero unos cuantos años. Nació en el 2000, creo que tiene 20 años ahora. Y esa fue un gran motor del desarrollo del circo social en Europa, porque se empezó a hablar de eso y a utilizarlo más en los diferentes contextos. Pero creo que todavía se siente esa diferencia, porque todavía ahora el circo social es desarrollado al lado de las escuelas de circo. Hay pocas proyectos de circo social que hacen solamente circo social. Hay siempre como los dos niveles donde hay la escuela de circo que hace su programa de circo, formaciones para profesionales, amatoriales, educativa para niños, etc. Y hay el social. Y esos dos mundos se mezclan, se unen, se confunden, se funden, a veces se dividen, a veces intentamos de poner como límites, barreras entre eso y circo social y eso es circo educativo y circo artístico, circo profesional, y no siempre es fácil comprender esa diferencia, porque también en las escuelas educativas de circo o en la escuela artística de circo hay una componente muy fuerte de social, y también en el circo social hay una componente muy fuerte artística y educativa. Entonces, estamos un poco con esa confusión. Sabemos de dónde nació el circo social, que nació del circo contemporáneo y en las escuelas que enseñaban circo contemporáneo, sobre todo, exacto, Francia, Norte Europa y Rusia. Y de ahí se desarrolló y ahora está mezclado, pero casi siempre es como hay la escuela y después hay los proyectos de circo social al lado. Cosa muy distinta de los proyectos que conozco de Colombia, de Brasil, de Chile, de Ecuador, que muchas veces la componente social es la componente primaria. Y desde esa necesidad se desarrolla todo el resto. Así que esa diferencia es un marco bastante claro del circo social en Europa ahora. Las otras influencias que tiene ahora el circo social, que son bastante importantes por su desarrollo, son las influencias que llegan desde las artes emergentes. Por ejemplo, hay muchos proyectos que intentan de mezclar el hip hop con el circo, o el rap con el circo, el parkour. Toda esa arte más emergentes son un nutrimento súper importante por el desarrollo del circo contemporáneo y del circo social, que creo que tienen que encontrar un equilibrio para realmente asegurarse de nutrirse el uno del otro. Y a veces aquí nos olvidamos de eso y entran casi como en conflicto o que son dos mundos que no se conectan demasiado, pero el uno puede nutricionar mucho el otro y recíprocamente. Eso es mi grande como esperanza de los próximos años aquí en el desarrollo de los dos mundos paralelos. Yeah. Benja, permite-me? Dime, Fati, di. Sim, com que fala... ai, esqueci. Martim? Tomaso? Marcelo? Sim, Tomás. Do que fala Tomaso, uma coisa importante é que a gente, no Brasil, acredita que
há uma diferença entre o circo artístico e o circo social, certo? Mas no que concerne a intencionalidade para o público, mas no trabalho em si, as relações pessoais são relações humanas, transparentes, abertas e afetivas. E que isso tem a ver com o circo social. Então, independente de um projeto, de uma escola de circo profissional que queira ter também um projeto de circo social, ela pode também aplicar o circo social nesse trabalho profissional, desde que a relação seja uma relação aberta, de confiança, de transparência e principalmente de coletividade, principalmente de cooperação, e que não tenha uma pessoa, um produtor artístico querendo lucrar com aquele serviço artístico, entende? Para enriquecer-se, para o seu bem próprio, mas sim para o todo, para que todo mundo seja contemplado com esse serviço artístico e com os recursos que dele provém. Entende? E que todo mundo tenha, não seja rico, mas que tenha condições dignas de vida, que tenha direito à saúde, à qualidade de vida, saneamento, a moradia, a roupa e a outras coisas. Não sei se me entendes. Yo más o menos, personalmente te entiendo más o menos, lo siento, he entendido algo, pero no todo. Y he entendido algo sobre el cual estoy de acuerdo, pero no sé si hay una pregunta detrás. Y Não, Benjamín, no sé. era uma complementação do que falasse. Estava completando Vale, okay. do que estavas falando. Perfecto. Que não há, que a diferença do circo social e do circo profissional depende da relação. Muchas gracias, Fati. Gracias, Tomaso, por toda esta visión. Efectivamente, aquí yo veo como muchas cosas muy interesantes. Me interesa saber, me gustaría viajar, ir a sus proyectos y ver, ¿no? Y hacer quizás una investigación, así sin muchas pretensiones, pero a lo que me refiero es a mirar cómo realmente funciona el circo social en cada país, ¿no? Porque con todo lo que nos comentan, obviamente cada país tiene prácticas ancestrales, culturales, ancestrales o contemporáneas que influencian al circo social. Un poco como dice Tomás, o también si vamos hacia, digamos, el circo social hoy, puede ser también una dirección. Tiene que nutrirse un poco más de estas prácticas culturales locales, comunitarias, para poder entablar este diálogo con esas prácticas, con esos jóvenes. Porque de alguna manera, si en Argentina la murga es una costumbre, es obvio que el circo, tomando prestado algunos elementos de la murga, consciente o inconscientemente, atrae quizás más, llega de manera más certera a sus participantes, ¿no? Asimismo, me puedo imaginar cómo la capoeira puede ser parte integrante de los talleres de circo social en Brasil, cosa que quizás es menos cierto en Italia, por ejemplo. Y como quizás en Italia los juegos de improvisación son mucho más fuertes por la influencia de la comedia del arte. Se me ocurre, ¿no? Esto es una hipótesis con todo lo que están mencionando, y también como que me vienen muchas imágenes a la cabeza y me gustaría ir a palparlas, ¿no? En el terreno, pero en todo caso quedo muy agradecido con todo lo que nos comparten. Y un poco yendo hacia lo que estaban respondiendo justamente, lo que estaba comentando Tomaso, pero que también nos comentó Marcelo, que complementó también Fati, en cuanto a la relación, vamos a decir, con el circo contemporáneo, ¿no? Con el circo tradicional, justamente. La pregunta concreta sería, aparte de las técnicas de circo, ¿cuáles son las mayores influencias de la pedagogía de circo tradicional, por así decirlo, dentro del circo social? Es decir, ¿cuáles son las mayores influencias de la pedagogía de circo tradicional dentro del circo social? ¿Y cuáles son sus mayores diferencias, de alguna manera? Sabemos que el circo social viene del circo, pero si tal vez podemos hacer una ronda de mesa sobre, para ustedes, cuáles son las principales similitudes y las principales diferencias en que se aleja de la pedagogía de circo tradicional.
Dejando un poquito de lado las técnicas de circo, que es como una obviedad, ¿no? Obviamente, eso. Entonces, quizás comenzar con Marcelo, que lo veo levantando la mano, no sé si es para eso, pero si es para otra cosa nos dirá ahora que le paso la palabra. Claro, ¿sabes? Lo que pasa es que en Chile la relación con el circo tradicional es una constante construcción, no es una facilidad. No es fácil entrar al circo tradicional y mirar desde ahí un aprendizaje. De hecho, yo creo que en los últimos 5 años el circo tradicional se abre al nuevo circo, al circo contemporáneo. Yo creo que ha habido una historia que no ha sido muy favorable de vínculo entre ambos. O sea, no sé, yo me acuerdo haber ido a espectáculos de circo, porque a mí me gusta el circo, más allá de lo que, más allá que yo hago circo social y todo, y que practico circo, etcétera, de haber escuchado durante el espectáculo decir que este era el único circo que existía, que no había otro circo, que uno se sentía como un poco invadido por una energía que no era grata. O sea, yo creo que tuve la oportunidad de participar en algunas reuniones cuando aparece el Ministerio de la Cultura y el área de circo acá en Chile, dentro de lo gubernamental, y habían como dos polos, y hasta el día de hoy existen esos dos polos. Yo creo que la gran influencia es la admiración que tenemos, la que no hacemos circo, hacia el circo tradicional, como desde esta vida con esfuerzo, de estas grandes carpas, de estos espectáculos, wow, pero no hay una relación tan cercana en general. De hecho, sin ir más lejos, hoy día el circo tradicional, perdón, el nuevo circo está mirando, está investigando cómo el circo chileno fue creciendo en la historia. Y como eso viene desde fondos concursables, como viene de gente que no es de circo, ha generado ciertas tensiones también. Porque si bien es un arte abierto el circo tradicional, igual es una esfera bien difícil de tomar, digamos, no una esfera fácil, por lo menos en Chile no es tan simple. O sea, de hecho yo podría contar con los dedos de las manos la gente que ha podido entrar al circo tradicional a presentar un espectáculo y todo, siempre tomando en cuenta que hoy día los nuevos tiempos y las nuevas visiones nos han permitido conversar, compartir experiencias, pero no ha sido fácil, ha sido un desafío constante y con algunas cosas bien incómodas que cuesta un poco hoy día pensar. Yo creo que si bien está este circo teatro de Andrés Pérez y esta cosa más callejera, con quizás otras compañías en Chile como La Pato Gallina, creo que con el circo tradicional la relación nunca ha sido una relación tan fluida. De hecho, hay una experiencia de unos chicos que tienen un museo del circo chileno, que es gente que no hace circo, que ha tenido que ser súper estratégico para generar alianzas para poder llegar al circo tradicional. Po. Si no, es muy hermético, Totalmente, Marcelo, o sea, totalmente, no, totalmente hermético, no era lo que quería decir, pero comparto con lo que mencionas, es una realidad que vivimos también en Ecuador e imagino en algunos países. Efectivamente hay una escisión aparente entre circo social y circo, entre circo, incluso eso, nuevo circo, circo contemporáneo y circo tradicional, circo social y circo tradicional. Y muchas veces, comparto en ese sentido también, se siente un cierto hermetismo, pero creo que estamos en una época de apertura de diálogo. En todo caso, en el caso de Ecuador, somos organizaciones nacientes, tanto la red de circo como la red de circo social, y creo que todos andamos con la voluntad de aunar fuerzas, ¿no? Aunar esfuerzos. Y en ese sentido también un poco tal vez irnos un poco más allá de la relación propiamente entre los dos movimientos, por así decir, la relación dentro de la pedagogía como tal. Preguntarte, Mariana, pasarte la palabra a ti, para reiterarte un poco esta pregunta, eso, ¿no? ¿En dónde ves tú las mayores similitudes en cuanto a pedagogía de circo en el circo social y dónde ves tú las principales diferencias? Y si quieres hablarnos de la relación también, ¿no? Obviamente. Me cuesta enfocar de que hoy estoy como histórica, se me viene la historia, como de poderte contar aquí en la Argentina, también hay esta
esta distancia, digamos, entre el circo de familia, de circo tradicional, pero sin embargo, la apertura del circo en la Argentina estuvo de la mano de los cirqueros, de familia de circo, de tradición cirquera, que son los hermanos Videla del Circo Criollo, Claro. que fueron los que iniciaron la primera escuela de circo en la Argentina y responsables de que todos nos inspiráramos en esos conocimientos. Y ahí la comunidad de circo contemporáneo está eternamente agradecida, porque además eran dos personas que hicieron historia en nuestros corazones, porque increíble. Y asimismo, por ejemplo, en los inicios para mí de circo social, cuando nosotros teníamos que montar la carpa, yo trabajaba con la gente de circo tradicional porque eran los que tenían el saber, o sea, los que tienen el saber de carpas. Nosotros ahora tenemos carpas, aprendimos, pero en un inicio trabajamos con gente de circo tradicional. Sí, de parte como de los empresarios quizás hay cierto recelo y que en este momento está pasando algo increíble. Lo que la pandemia hace es que estamos acercándonos a través de esta posibilidad que nos da compartir espacios virtuales. Y entonces esto también es un momento histórico para el diálogo entre el circo tradicional y el circo contemporáneo. Estamos compartiendo muchos diálogos y eso nos da una potencia enorme en el circo, porque el circo es uno. No hay, como lo que rescato es como eso, ¿no? O sea, nace en la escuela o nace en la carpa tradicional o nace en el circo social, es circo. Y en la medida en que podamos dialogar y comprendernos y nutrirnos con nuestras diferencias, también vamos a crecer un montón. Y ahí también toda la ola de las escuelas que no vienen de la mano de los tradicionales, lo que nutrió mucho al circo social son las metodologías de la enseñanza de las técnicas, donde ya el circo tradicional quizás no tiene ese desglose más académico de lo que es una secuencia didáctica, de lo que es una progresión en la enseñanza de los malabares, de las acrobacias, y todo lo que es la escuela cubana, todo lo que es también, no solamente las escuelas europeas, ¿no? La escuela de Cuba también marcó una historia en América Latina, porque muchos fuimos a estudiar a la escuela de Cuba y ahí adquirimos estos conocimientos de la metodología de la enseñanza, no tanto del circo social, pero sí es importante no solamente qué es lo que estás transmitiendo, sino cómo lo transmitís, cómo empoderás al otro para que pueda hacer un proceso que sea seguro, agradable, que tenga una progresión que lo vaya llevando de la mano al logro de una disciplina de una manera también reflexiva, que nos permita reflexionar sobre lo que aprendemos. Y no solamente aprenderlo porque es que hay que hacer la vuelta, ¿no? Sino trabajar un poco en desglosar ese conocimiento. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, todo va alimentando esta gran respuesta que vamos formulando entre todos. Me interesa mucho tu punto de vista. Voy a hacer mi comentario después de pasar la palabra, pero voy a volver un ratito sobre lo que mencionabas en cuanto a digamos, cuánto el circo social ha servido quizás a ir a un cierto grado de reflexión sobre la pedagogía de alguna técnica en particular, ¿no? Ya volveré, es que me quedo picado y yo tengo mis propias preguntas y voy haciéndome mis notitas, y también tenemos preguntas interesantes que están pasando por acá por el chat. Ya vamos a entrar en una de ellas un poquito más adelante, pero para seguir esta vuelta y cambiando el orden, Tomaso, ¿nos quieres compartir tal vez algo sobre esta pregunta? Si quieres te la repito. No, intento de contestarte sin la repetición antes. Creo que voy a tomar esta pregunta un poco desde una otra perspectiva, menos histórica y como llevando unos puntos que me estoy notado aquí
para intentar de ver cómo veo la distinción entre las enseñanzas de circo y la enseñanza en el circo social. Entonces, desde un punto de vista como solamente pedagógico. Creo que hay muchas cosas en común, las artes de circo, un contexto muy parecido, pero en la didáctica y en la pedagogía hay una metodología de fondo que es muy diferente. Hay unos puntos que para mí son fundamentales. A ver si lo pueden leer así. Uno de los principales es el rol del formador. En el circo, en una enseñanza, el formador es el maestro, es el profesor. Yo te enseño, tú aprendes lo que yo te enseño. En el circo social, el formador es una guía, es un facilitador, lo llamamos mucho más facilitador. Intenta de construir un setting, un espacio donde el participante puede aprender a lo mejor, aprender y exprimirse a lo mejor. Entonces, eso para mí es uno de los puntos más importantes. El otro es el concepto de la responsabilidad del aprendizaje. Perdone cómo escribo, podría haber hecho muchos errores. Benjamín ya sabe. ¿En qué sentido la responsabilidad del aprendizaje en el circo social es compartida? Cada parte, quien aprende y quien enseña, es responsable conjuntamente del proceso, que el proceso se desarrolle. Un otro punto que creo que es muy claro eso, es la función del contenido. En el circo, el contenido es el objetivo, es el punto, es el resultado, ¿no? El resultado es enfocado en el aprendizaje de la técnica. Sabemos bien que en el circo social la función del contenido es un pretexto. El contenido, las artes circenses son un pretexto, un medio para llevar a otro. El aprendizaje es hecho más por aprender a aprender, más que aprender un contenido específico. Entonces, ese punto creo que sea uno de los más importantes. Una otra cosa es el equilibrio en el liderazgo, que toma un poco el punto de la responsabilidad. Pero si nosotros queremos empoderar a los participantes, si nosotros queremos desarrollar la autonomía en nuestro participante, es claro que tenemos que poner en dudas nuestro mismo liderazgo. Tenemos que ser capaces de pasar el liderazgo al grupo que pueda poco a poco tomar su propia capacidad de, ¿cómo se dice?, trazar su propio pasos, ¿no? Tomar una dirección personal. Autonomía, ¿sí? Exacto. Autonomía. Para desarrollar una autonomía, exactamente. El último punto, por no ser demasiado largo, es la evaluación. En todos los sistemas de instrucción, de aprendizaje, de enseñanza, la evaluación ha demasiadas veces un rol de gradar, ¿cómo se dice? De dar valutaciones formales. En el circo social, la evaluación tiene que ser algo en medio camino, parte del proceso. Es una herramienta que podemos utilizar para aprender un pasito más. Y tiene que ser, exacto, parte del proceso y no existe para graduar. En el circo, también en la escuela de circo, hay una evaluación, a veces pasa por la parte artística, pero también ahí hay una evaluación de pasar de año en año, de clase en clase. Entonces hay más en general un enfoque sobre el resultado más que sobre el proceso. Y ese punto en la evaluación es súper importante. Nosotros evaluamos el proceso de alguien. Alguien que llega, no sabe hacer nada de circo y aprende una cosa, puede ser mucho mejor de alguien que llega ya sabiendo bastante y no aprende mucho porque no está tan interesado. Entonces, esto es lo al cual ponemos más el valor. El desarrollo personal y también de relaciones, claramente, que hacen los participantes. Seguramente hay otros puntos, pero para mí es importante ver cómo la metodología del circo social sigue otra metodología. Perfecto. Sigue una pedagogía, una didáctica muy, muy clara
que creo que se puede aplicar también a otras formas que no sean solamente las artes circenses, mas podemos trasladar la metodología del circo social también a otro. El poder está ahí, en la metodología. Muchísimas gracias, Tomaso. Sí, comparto con todo lo que mencionaste. Efectivamente, yo veo también estas diferencias, las que mencionaste, súper marcadas, ¿no? Dentro de lo que es la pedagogía del circo tradicional, del circo en general, la pedagogía del circo artístico, llamémoslo, y lo que es la pedagogía del circo social. Bueno, sin repetir o parafrasear lo que dijiste, le paso la palabra a Fátima para que si quiere aportar un poco más en esta respuesta colectiva que estamos formulando. Sim, concordo com tudo que Tomás colocou sobre o processo e sobre a diferença do circo tradicional e do circo social, mas, em contrapartida, eu queria ressaltar que existe uma tensão, certo? Uma tensão entre o circo tradicional e o circo contemporâneo, né? Então, existe uma resistência muito grande do circo tradicional em aceitar o circo contemporâneo como se não fosse circo, e só que o que é circo é o que é de alto risco para o circo tradicional, então isso já é uma diferença muito grande, e aí eu acho que existe um entendimento também que a gente precisa ter de que a lona do circo e o circo tradicional é um processo de escola também, né? É um processo de formação, mesmo que seja de família para família, como a gente sabe que acontece. Mas concordo um pouco com Mariana quando ela diz que circo é circo. Hermínia Silva, que é uma pesquisadora, historiadora aqui do Brasil, ela diz isso, que circo é circo, e que quem diz o que é circo é quem faz o circo. Mas eu entendo os processos pedagógicos e metodológicos do circo social diferente do que os processos pedagógicos e metodológicos intencionais do circo tradicional. E a gente tem tentado muito aqui no Brasil buscar uma forma de não falar somente circo tradicional, e sim o circo itinerante, o circo de lona, porque hoje o circo social no Brasil tem possibilitado oxigenar o circo tradicional, o circo de lona, os espetáculos de circo. O circo social tem conseguido formar profissionais que entram e que ingressam nos circos tradicionais e que participam dos processos de espetáculos, dos processos artísticos. E eles ingressam de uma forma diferente, porque eles entendem a relação pessoal, a relação de sensibilidade, a relação de respeito, de cooperação, de colaboração, de forma diferente. Da mesma forma que não há uma questão da competição, né, no circo social. E a gente sabe que no circo tradicional existe muito isso. De quem é o melhor, de quem é o mais adestrado, de quem é o virtuoso. E uma questão que eu acho muito importante da gente falar do circo tradicional para o circo social é a questão da segurança pessoal mesmo, né, de você ajudar o outro, de você colaborar com o outro, de você segurar o outro, e da segurança da montagem dos equipamentos e da execução dos números. Então, o circo tradicional gosta muito de trabalhar com o risco, sem mostrar muito que há uma segurança nesse risco, entende? Que ele é controlado. Então, eu acho que isso é uma coisa que é muito diferente do circo social. E a gente tem lutado hoje, principalmente aqui no Brasil, para dizer isso, independente de uma pessoa usar um colchão embaixo de um trapézio, isso não vai tirar a sua habilidade artística, isso não vai tirar a sua capacidade técnica, né, da arte circense, mas ele é necessário ali para evitar acidentes. Ninguém quer ver no circo um acidente. Então, eu acho que a segurança também é uma diferença muito grande do circo tradicional para o circo social. Assim como o rendimento técnico, a diferença de você ter um projeto, né, artístico
como um coletivo. Eu acho que no circo social ele é muito mais coletivo do que individual, do que o circo tradicional, que tem a sua estrela máxima, que tem um número que vai aparecer em determinado momento, que é o mais importante da noite, é a estrela da noite, é a estrela do espetáculo. Eu acho que essa é uma diferença muito grande, e concordo muito com o Tomás, falou com a questão do processo. No circo social, o importante é o processo. Embora, quando a gente tenha as nossas trupes artísticas, a gente quer também um resultado técnico muito bom. Mas, para isso, a gente valoriza o processo. Não é a qualquer custo que tem que ter esse resultado, entende? Não é a qualquer custo que ele tem que dar um triplo mortal. Ele vai dar um triplo mortal no processo dele, na forma dele, com a ajuda dos outros também. Então, embora tenha no circo social hoje essa necessidade da técnica também, mas ela não é acima de qualquer coisa. Não sei se... Muchísimas gracias. Sí, bueno, para mí quedó perfectamente claro y de hecho con esta última intervención abres como a una última parte, va a ser la última parte. Creo que ahora desde la técnica nos están invitando a que tú haces como si hablas y sale la voz mía. Quiero decir, quizás hay un problema ahí con las cámaras, no te sientas muy observada, Fati. A lo que iba es que estamos a una no hora... entendí seu... Era una bromita, era una bromita. Tiene que ser en Estamos portugués. a 1:25 del conversatorio, nos quedan 5 minutos antes de la hora prevista para finalizar. Conversé con los invitados un poco antes y les pedí tal vez podernos extender unos minutos más, así que les voy a pedir a los invitados en este momento que nos estiremos para poder responder una pregunta más, que va a ser, en realidad 2 preguntas más, pero una va a ser muy rapidita y la otra va a ser la que tenemos acá en el chat del live. Entonces, la primera pregunta que les voy a lanzar, y es solo como de alguna forma rebotando sobre esto que Fati nos decía, sobre la exigencia técnica. Les voy a pedir a cada uno, como ejercicio, que tratemos de responder en una sola palabra o en una sola frase, una pequeña frase, no una frase de un párrafo, a la pregunta que les voy a hacer. Y la pregunta concretamente es, ¿qué lugar tiene la exigencia técnica dentro del circo social? Entonces, es un poco lo que tú estabas hablando justamente, Fati. Te voy a pedir ponerlo en una palabra, va a ser difícil, pero en una pequeña frase, ¿qué lugar tiene la exigencia técnica dentro del circo social? ¿Quieres comenzar respondiendo tú, Fati? Que si quedó claro para ti cómo es la idea, la dinámica. Sim, é claro. Para mim, a superação de desafios. E isso implica em cada pessoa. Sim? A partir do momento que você se supera tecnicamente, você supera os desafios, você acredita mais em si mesmo. Não sei se respondi. Ok, muchísimas gracias. Mariana, ¿nos quieres aportar con tu respuesta? Asimismo, una frase. ¿Qué lugar tiene la exigencia técnica? Un poco más extensa porque quedé motivada con lo que decía Tommaso en el sentido del rol del formador y la importancia que tiene el formador de circo social, que no solamente requiere del conocimiento, de la enseñanza-aprendizaje de las disciplinas técnicas, sino también de las habilidades que se desarrollan a través de los grupos y de sentir, pensar y hacer, el desarrollo personal, integral. Y no solamente, además de todo el desarrollo personal, está el tema de lo social, de la ciudadanía. Por lo tanto, los objetivos del circo social corren en 3 líneas. Está la técnica, que evidentemente nos convoca que aprendan a hacer circo. Hay algo de técnica que tiene que estar, hay algo de desarrollo personal y grupal que tiene que producirse, y hay algo del desarrollo social que también tiene que estar bien planteado en los objetivos y en las secuencias que van a tener ese módulo de clases para llegar y ir haciendo una evaluación permanente de ese proceso.
de qué es lo que yo me planteé con el diagnóstico que hice y con qué me encontré y cómo eso lo voy flexibilizando en función de esos 3 objetivos. Entonces, esto de la evaluación que hablabas, Tomás, qué importante que es para nosotros los formadores, los que hacemos circo social, tener esa capacidad reflexiva, ¿no? De hacer y pensar sobre lo que hacemos para reprogramar en relación al vínculo, que es lo que nos interesa, como llegar a que los jóvenes sean cada vez más activos, más propositivos, más creativos. Me extendí un poco. Muchas gracias. No, muchas gracias, Mariana. Les comento que acá tenemos un chat aquí del grupo de los invitados y Mariana me había pedido, estaba muy motivada para seguir un poco en esta expresión de lo que había dicho Tomás o de todo esto a raíz de todo lo que venimos hablando. Así que tienes todo el derecho de excederte del tiempo, pero te voy a volver entonces a lanzar la pregunta con el jueguito de que me respondas en una sola frase. Vamos a tratar de eso, de cómo hacer un compendio de todo esto que hemos estado haciendo. De alguna manera, la respuesta a la pregunta que estoy haciendo la han venido dando todos en sus intervenciones, pero ahora les pido eso, ponerlo así lo más compacto posible. ¿Qué lugar tiene la exigencia técnica dentro del circo social? Son los colores. Muchas gracias. Le paso la pregunta y la palabra a Marcelo. ¿Nos puedes aportar con esta respuesta? Yo también creo que lo que dijo Tomaso nos termina, pero tirando un balde de hablar, de pensar, de ideas, que podríamos estar mucho rato con el tema, porque creo que ahí hay harto de lo que estamos haciendo y harto de lo que queremos proyectar desde la pasión del circo. Y yo creo que nos genera disciplina, nos genera autoconfianza y coconfianza, esta rigurosidad de la técnica, como experiencia para la vida, hacia el desarrollo personal, grupal y comunitario. Yo creo que ese es nuestro aporte de la técnica hacia el circo social. Muchísimas gracias, Marcelo. Y para que no te quedes con ganas, si tienes ganas de tomarte un minuto para rebotar sobre lo que dijo Tomaso, por favor, libre a ti. Que no quiero que nadie se quede con la sensación que ya se nos va a acabar el tiempo, eso es un hecho, pero si queremos tomarnos un minuto más para expresar algo, pues no hay problema. De no ser así, le pasamos la pelotita de la palabra. Yo creo que cuando Tomaso toma estos puntos, surge como al revés también esta idea, como cuánto de lo social hoy día no está en el circo. Como que hoy día el circo social es la posibilidad para los artistas de hacer algo distinto. De hecho, las escuelas de circo, por lo menos en Chile, lo que hace es tratar de formar y tener como una idea de que esta persona puede trabajar en conceptos sociales. Pero falta como desde lo social hacia el circo. ¿Cuánto de esta formación? Porque claro, así como de repente decimos, nuestra metodología es el circo, pero no es el circo solo, es el circo con el enfoque social. Y ese enfoque social pareciese que a veces como que se esfuerza un poco y ese forzar hace que experiencias tan significativas como el circo social pasen de ser una cosita dentro de algo tan grande, cuando en realidad podría ser mucho más potente lo que hace. Entonces yo creo que ese diálogo no puede solo venir desde el circo, sino que tiene que venir desde otra esfera, pedagogía, psicología, trabajo social, de la academia, como desde esta mixtura para que en verdad sea más que circo social, circo con enfoque social o circo con metodología social. Creo que ahí hay un desafío súper importante de nosotros, que estamos en este lado, para poder abrir en la otra puerta para que no solo hablemos del circo tradicional y digamos vengan, sino que también le digamos a la academia vengan, porque aquí hay una herramienta, aquí hay una metodología que transforma, que une. Hoy día hay 5 países y en el chat hay gente de Colombia, ahora habló Mariano que es argentino pero vive en Canadá, entonces está México con la Yalu, que aprovechamos también de saludarla. Entonces yo creo que también falta eso, como no solo entender el circo desde el circo, o el circo social desde el circo, sino el circo social desde la otra mirada. Muchísimas gracias, Marcelo.
Bueno, vamos a cerrar. La verdad es que sí, de lo que dijiste, hay mucho que tenemos planeado hablar, o teníamos planeado también aquí algunas preguntas, pero como ya lo intuíamos, tenemos mucho de qué hablar. Este tema es bien profundo, hay mucho que sacar, hay mucho que compartir desde la experiencia de los distintos países. Entonces, decirles también a quienes nos miran que el martes y el jueves de la semana que viene vamos a seguir hablando de esto y justamente vamos a tocar un poco más, puesto que ahora hemos ido por las preguntas que hemos ido, para las siguientes ocasiones vamos a poder tener la oportunidad de ahondar un poco más hacia estas influencias desde las ciencias sociales, desde la pedagogía y desde la academia, justamente como lo mencionó Marcelo. Y bueno, ahora para terminar esta dinámica, me faltaba Tomaso, pienso yo, en esta idea de cerrar en una sola frase lo que te diga en respuesta a esta pregunta. ¿Qué lugar tiene la exigencia técnica dentro del circo social? Ok, una frase. Entonces, hablando de las artes circenses, de la técnica circense, son un medio, son un desafío. Lo que es cierto es que el formador, las formadores, necesitan bien conocerlas. Punto. Punto. Muchísimas gracias, Tomaso. Y sé que sobre esta misma frase era como una pequeña trampa, porque esta misma frase es casi tal vez un tema de debate dentro de una escuela sobre hasta qué punto tenemos que ponderar esa exigencia técnica, hasta qué punto es parte, digamos, sustancial del circo social y hasta qué punto empieza a contradecir lo que estamos buscando sobre el circo social. Así que les agradezco haber jugado un poco el juego de hacer una respuesta reducida. Ya la vamos a ir complementando quizás en los otros conversatorios. También les invito a los invitados de este conversatorio a las siguientes fechas y espero encontrarles en el chat. Podrán formular también sus preguntas por ahí. Entonces, para cerrar este encuentro, si les parece, una pregunta más que tenemos desde el chat. Entonces, tiene una formulación un poco larga, pero es para ponernos un poquito en contexto. La pueden ver ahí dentro del chat. La voy a leer para todos. Uno de los fines o impactos que llega a tener el circo social es el desarrollo de habilidades sociales y para la vida, las cuales se enfocan hacia la transformación social. Si esa metodología se utiliza dentro de los espacios educativos formales, programa de educación artística, por ejemplo, imagino, con el objetivo de utilizarla como una herramienta para sensibilizar y desarrollar una educación integral en sus estudiantes con miras hacia la transformación social, pero no son consideradas como poblaciones vulnerables, ¿no? Estos públicos de estas escuelas, me imagino, de estos contextos educativos, ¿no? ¿Qué se considera? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué se considera circo social? O el hecho de que dicha metodología o proceso pueda llamarse circo social depende específicamente de la existencia de una vulnerabilidad socioeconómica en la población o presencia de situaciones de riesgo. Bueno, la tienen ahí en el chat si quieren volverla a leer la pregunta. Es súper interesante. Me parece que plantea algo muy profundo que es como la naturaleza misma del circo social y si ella es interdependiente de la existencia de la vulnerabilidad social. Es decir, de alguna forma en un paralelo a lo que se razona, lo que se habla, lo que se critica, incluso a veces del concepto de resiliencia misma como tal, ¿no? Es decir, que entonces la resiliencia es positiva, las experiencias negativas son positivas porque nos aportan en resiliencia, entonces tener una vida muy dura es más positivo que tener una vida, no sé, a lo mejor más acomodada. Entonces, asimismo en este sentido, ¿no? El circo social depende realmente de que exista una población vulnerable, que exista la vulnerabilidad como tal. Es decir, el circo social se tiene que destinar directamente y solamente, y si no es así, deja de existir como circo social, a poblaciones en situación de vulnerabilidad social. Si interpreto bien la pregunta que nos comparte Aurora. Entonces, si quien desea responder a esta interesante pregunta, aváncese un poquito o tome la palabra para cambiar la dinámica. Yo voy. Vamos.
Yo voy porque es un poco que tiene que ver con lo que habíamos hablado antes también de esto del formador que tiene que no solamente conocer perfectamente las técnicas, sino poder desarrollar esto que hoy en el mundo hablamos de las habilidades socioemocionales, ¿no? Que tiene que ver con una coherencia entre el sentir, pensar y hacer en función del compromiso, del trabajo en equipo, de la creatividad, hay muchísimas habilidades, la autoestima. Nosotros en el programa Cuerda Firme justamente lo que hicimos, que es un programa que se orientó a la continuidad educativa y al empleo, es focalizar los objetivos en función de las habilidades socioemocionales. Entonces, esto nos dio como un tesoro, porque evidentemente el circo social nos dio la metodología, nos dio el marco para poder profundizar sobre justamente este desarrollo que no es algo exclusivo de los sectores vulnerables, el desarrollo de las habilidades socioemocionales. El año pasado estuvimos trabajando en 18 escuelas, sí, con jóvenes en situación de vulnerabilidad, pero el objetivo era que establecieran un vínculo, que establecieran confianza, y la experiencia que fue evaluada por directores, profesores, tutores, fue maravillosa. Digo, y esto lo podríamos haber hecho en una escuela en el centro de la ciudad y hubiera sucedido lo mismo, porque lo que es potente es la metodología y todos necesitamos, todos tenemos cierto nivel de vulnerabilidad en nuestras habilidades socioemocionales. Después están todos los objetivos sociales que tienen que ver con los derechos de la ciudadanía, que eso evidentemente es exclusivo del circo social destinado a una población vulnerable. Pero si hablamos de habilidades socioemocionales, me parece que el circo social tiene muchísimo que aportar con su metodología a todos los sectores. Si las currículas las metiéramos en las escuelas secundarias, harían una diferencia muy grande. Hoy en mi país abandona el 50%, los jóvenes abandonan la secundaria, y eso podría transformarse con clases de circo social. Totalmente comparto y paso la palabra a Marcelo, que lo veo motivado por allá. Que depende mucho del contexto de cómo uno entiende el concepto de vulnerabilidad. Yo creo que el concepto de vulnerabilidad se ha ido asociando a situaciones como de exclusión, etcétera, pero hay un tema también como de sistema que ha hecho que se entienda la vulnerabilidad como otra falta de algo, y que ese algo se lo da a alguien. Y yo creo que el circo social no puede plantearse sobre ese desafío, porque si no es cerrar. O sea, nuestra metodología y lo que nosotros queremos es que la gente tenga más experiencias como esta. El arte es un derecho humano, y como derecho humano podría estar ligado a distintas estrategias. O sea, la vulnerabilidad es un concepto que lo dice muy bien una persona que es Víctor Hugo Martínez en el grupo, como que cómo se define ese estado de vulnerabilidad. Yo creo que, como dice Mariana, el circo social, la metodología del circo social permite crecer como persona. Y eso no tiene que ver solo con la exclusión, tiene que ver con habilidades psicoemocionales, con habilidades sociales, y tiene que ver con la construcción de un mundo distinto, de creer que el mundo puede ser distinto. Y creo que ahí esta idea como del rol del formador y todo tiene mucho que ver, pero también tiene que ver como con la mirada que el circo no mira a la persona como que no tiene capacidades, sino que toma sus capacidades para fortalecerlas. Creemos que la otra persona es un sujeto activo, creativo y capaz de transformar su realidad. Y la transformación de realidad se tiene que dar en todos los contextos. Por eso es que yo creo que es exclusivo desde cómo se comprende. Pero cuando uno tiene la experiencia y se da cuenta de la fortaleza que tiene, entiende que ojalá más personas tuvieran la experiencia de trabajar en equipo, de aprender de la tolerancia a los malabares, de aprender de las caídas de los malabares, de la capacidad de reírse y ser creativo y aprender del payaso, y de la disciplina y el respeto de la acrobacia. Y eso nos contribuiría a una mejor forma de relacionarnos con el mundo. O sea, yo creo que no tiene que ver con solo social, tiene que ver con la definición de lo que hacemos. Totalmente, Marcelo, comparto muchísimo contigo.
No me voy a tomar la palabra porque imagino que Tommaso y Fati están con muchas ganas de hablar y vamos pisando otra vez la hora, así que le paso la palabra a Fati. Vamos tratando de cerrar sobre este tema y esa será nuestra última pregunta. Sim, concordo com o Marcelo, com... ¿Se te fue el audio, Fati? Tal vez te pusiste mute. Não. Ainda não? Aqui, sim, agora... Sim, sim. Concordo com Mariana e com Marcelo com relação ao que o circo social possibilita a uma pessoa. E como a gente diz aqui no Brasil, no verbete de circo social que a Rede Circo do Mundo Brasil escreveu, circo social não é somente dar oficinas, né, taillés de circo para pobres, é muito mais do que isso, é uma forma de ser e estar no mundo, é você realmente se perceber onde você está, com quem você está, o que você pode fazer por uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. Então, eu acho que isso se faz com todas as pessoas que querem ser aliados. É a mesma coisa de eu dizer, não basta eu não ser racista, eu tenho que ser antirracista. Não basta não ser machista, tem que ser antimachista. Então, isso é que é ser aliado também. E existem outras carências das pessoas que a gente também precisa perceber, não só a carência, às vezes, financeira, de vida, mas a carência emocional, a carência afetiva, a carência de relações sociais, a carência de percepção de um mundo melhor. Então, acho que isso são coisas que o circo social possibilita, sabe? Quando a gente junta uma pessoa que é mais carente socialmente de uma pessoa que não é tanto, mas você faz com que eles se entendam e respeitem as diferenças e juntos construam algo coletivo, sabe? Então, eu acho que o circo social é muito mais do que tudo isso. Eu acho que é uma concepção de vida, inclusive. Como Paulo Freire dizia, ser mais na vida, né? A educação popular existe para ser mais, para sermos mais na vida. E eu acho que o circo social possibilita isso, você ser mais, a partir do momento, como o Marcelo colocou, de que você se supera, de que você aprende a fazer o malabares, de que você aprende a fazer a acrobacia, que você aprende a fazer os aéreos, você se supera, você consegue ir além do que você imagina que você poderia fazer, e assim você consegue imaginar um mundo diferente também, um mundo onde todos possam ter dignidade, sabe? Serem tratados da forma que são, do jeito que são, com esse respeito, sabe? Principalmente com respeito às diferenças de todas as formas, de sexualidade, de gênero, de raça, de etnia, de religião. Então, eu acho que todas essas coisas podem ser trabalhadas no circo social. Muchísimas gracias, Fati. Tommaso, ¿nos compartes un poco tu opinión sobre esta pregunta? Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha escrito Victor Hugo, que ha tocado exactamente el punto, ¿no? Que es la vulnerabilidad, no somos solo nosotros que podemos saberlo, que podemos sobre todo definirlo. Entonces, esta análisis la comparto en todo, de todos ustedes, y creo que el circo social pueda tomar luego, ¿no? Tomar acción en todos los lugares donde la comunidad o la sociedad pueda identificar un malestar, una necesidad. Ahí, entonces, el circo social puede intervenir. Eso es el punto. Es la sociedad que tiene que comprender o una parte de la sociedad que tiene que visualizar. Aquí hay un problema, aquí hay una mancanza, aquí hay una situación de vulnerabilidad que no es solamente socioeconómica y puede ser emocional, socioemocional y todo el resto, un malestar, y ahí el circo social, con su objetivo específico, con su metodología, con su formación de los facilitadores específica, ahí puede y tiene que agir, accionar, tomar acciones. Yeah. Muchísimas gracias, Tommaso.
Bueno, pues sí, yo también me quiero tomar un minutito para contribuir a esta respuesta porque estoy totalmente de acuerdo con lo que expresaron. Muchas gracias, Víctor Hugo, por tu respuesta. También totalmente de acuerdo con lo que menciona, ¿no? Como todo depende realmente de qué consideramos personas vulnerables o en situación de vulnerabilidad. Y en mi definición personal, y bueno, no solo en mi definición personal, realmente todos somos personas vulnerables. Y digo, hay por ejemplo, en el Estado ecuatoriano se considera que toda persona puede ser vulnerable y toda persona es de hecho vulnerable en algún momento de su vida. Pero más allá de eso, yo pienso que realmente no sé si es algo que nos pasa siempre a quienes vivimos del momento histórico que vivimos, es decir, cuando vivimos, ¿no? Los seres humanos, pero yo tengo esa impresión de que sí estamos viviendo un momento charnier, un momento de báscula, un momento bisagra, creo que se dice correctamente en castellano, en el que realmente si no accionamos, como decía Tomás, o si no actuamos hacia donde debemos empezar a enderezar el rumbo, realmente ponemos en peligro incluso la continuidad, creería yo, de la humanidad como tal. Pienso sobre todo en los grandes desafíos climáticos que estamos afrontando. Pero eso se liga a otro gran desafío que también creo que es un momento histórico súper fuerte, como los han habido muchos en la historia, no es que sea el único, pero creo que es un momento político extremadamente fuerte y en el que países como, por ejemplo, Brasil, están en un estado de extrema vulnerabilidad por el gobierno que los guía, ¿no? Que desafortunadamente está a la cabeza de que no guía. Que no guía para ningún lado. No es un gobierno, es un desgobierno. Desgobierno. Y sí, yo sé que en este espacio, y bueno, pido disculpas, me saco mis distintos sombreros de facilitador, animador, director de red o lo que fuese para ponerme el mío personal y comentar que sí, en mi opinión personal, el circo social y el arte es político. Estaba buscando una cita de Freire que lo expresaba perfectamente, no la logré encontrar y no voy a seguir buscando porque era más interesante escuchar lo que mencionaban ustedes, pero básicamente mencionaba él cómo le criticaban a él su posición, le ponían en duda su posición de educador por el fuerte posicionamiento político que él tomaba, ¿no? Y él muy graciosamente en esta cita mencionaba, bueno, las personas, los educadores que me excluyeron, ¿no? O sea, que me sacaron esa nomenclatura de facilitador, de educador, por tener una posición política, no se daban cuenta que ellos también la estaban teniendo, ¿no? Entonces, esa es mi manera de ver las cosas. El arte es político, el circo social es político, eso es inevitable. Estamos trabajando en un campo social y un campo político. Y bueno, tenemos que tomar un partido y un partido claro. Y para mí, y esto no representa la voz de la red, no representa la voz del circo social en su globalidad, representa mi voz y lo que he aprendido también y por qué también me gusta el circo social. Yo creo que el circo social está para transformar, como lo han dicho en repetidas ocasiones aquí los invitados, está para transformar la sociedad. Y realmente todos estamos buscando un mundo mejor. Y sabemos que algunas políticas, no hablo concretamente de bandos o facciones políticas, sino en este caso políticos como es Bolsonaro, como ahorita todos también estamos un poco a la espera de los resultados en Estados Unidos. Increíble, ¿no? Todo el mundo estar pendiente de esos resultados, pero es importante porque es la potencia mundial, es la primera potencia mundial y Sudamérica, entre otras regiones del mundo, hemos experimentado durante varios decenios lo que es tener a ese país encima nuestro y sobre todo si tienen un líder como en este caso yo considero totalmente desequilibrado. Entonces, diciendo a todo esto, el circo social es para todos porque todos somos vulnerables, porque todos necesitamos armarnos de herramientas, no de armas, de herramientas que son las artes en este caso, por ejemplo, las artes para la transformación social, quienes creen en el circo social como tal, pero tenemos que armarnos de herramientas para convertirnos en mejores seres humanos.
y el momento en el que seamos mejores seres humanos y haya una mejor distribución de riquezas y haya menos problemáticas sociales, pues seguramente seguiremos siendo vulnerables de alguna u otra cosa. Y el rato que seamos invulnerables, igual el circo social va a seguir teniendo su razón de ser. Para responder un poco ¿cómo se llamaba la compañera Viviana? Que nos hizo esa interesante pregunta, ¿no? Para mí el circo social va a seguir siempre en su objetivo de formar mejores seres humanos y siempre podremos ser mejores, ¿no? Espero que un día llegue el día en el que realmente ya no hayan perspectivas de vulnerabilidad. Por el momento, lastimosamente, esas perspectivas creo que son generalizadas. Bueno, muchas gracias. Disculpen que me alargué, pero quería yo también contribuir a este importante debate sobre esto, esta construcción. Gracias, Bete, gracias, muy buena. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Realmente el fondo del corazón fue un gusto, un honor compartir con ustedes, hacer la facilitación de este conversatorio, agradecerles a todos los que nos estaban siguiendo, a quienes saludaron, a quienes hicieron preguntas. Y bueno, les dejo la palabra por si quieren una última palabrita para despedirse del público. Agárrela. Gracias, gracias por invitação. É um prazer sempre estar trocando com o pessoal da América Latina, com o pessoal da Argentina, que tivemos lá o ano passado, num festival maravilhoso, lindíssimo, um encontro muito rico. É um prazer conhecer o do Chile e o Tomaso também, que eu não conhecia, mas eu acho que estamos juntos no mesmo processo de construção e de fortalecimento do circo social na América Latina e no mundo inteiro. Então, graças ao tecido a rede equatoriana de circo, e graças a todos estarem comigo, estarem com vocês também. Um grande beijo, um abraço, e é no caminho que se faz o caminhar, como dizia Paulo Freire. Gracias. Agradecer la invitación, agradecer y me voy como enriquecido con muchas más visiones. Siempre muestro esto, que es como El Hijo, es un libro que habla sobre la historia del circo social en Chile, se llama Detrás del Coreto. Como está solo en venta hoy día en Chile por el tema de la pandemia, el documental del proyecto está en Vimeo, Detrás del Coreto, que es un documental que cuenta un poco la historia del circo en Chile. Entonces, todos cordialmente invitados, muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes, fue maravilloso escucharlos. Y nada, que nos sigan en nuestras redes también, Coreto Circo Social, y feliz, y invítenme cuando quieran, porque aquí voy a estar. Gracias, Marcelo. También si puedes en los comentarios poner un poco los enlaces de tus redes y el enlace a Vimeo y todo esto, chéverísimo. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, me sumo a los agradecimientos y a celebrar estos espacios de verles y de compartir ideas políticas, artísticas, creativas para la transformación social. Y bueno, también quiero invitarlos que el 19 va a haber un conversatorio de los jóvenes que han pasado, jóvenes que han sido parte del Circo del Sur y que vamos a intercambiar sobre qué significó para ellos ese momento en sus vidas y qué les dejó, como que nos cuenten en primera persona, ¿no? Es un grupito ahí de distintas formaciones, de distintas épocas, el 19 a las 8 de la tarde, después voy a compartir ahí. Y bueno, espero que se repita, que haya muchas más reflexiones, los voy a seguir ahí en las próximas. Muchísimas gracias, Mariana. Un gustazo y un honor contar con tu presencia. Para mí también, muchas gracias y de verdad un placer y un honor de conocerlos, de escucharlos, súper interesante todo lo que salió, fue un gusto. Y bueno, yo tengo siempre en mi corazón el Ecuador y espero volver pronto y es un placer ver cómo el tejido de Circo Social de Ecuador está creciendo y esta iniciativa es súper interesante y también es
es lo que podemos hacer en ese momento. Entonces es también un momento resiliente en esa época que es súper dura para todos, porque estamos todos en una situación, creo, súper difícil todos, y estos momentos son oxígeno realmente para quien habla, quien escucha, que es lo mismo. Y muchas gracias. Le voy a intentar de leer en italiano la citación de Freire que tú decías antes. Voy a leerla in italiano, a ver quién comprende. La pedagogia è una costruzione che avviene in tempo reale, nell'incontro e nella coesione degli obiettivi e delle esigenze, dello studente e dell'insegnante. L'istruzione è un dialogo, l'educazione è un atto politico. Gracias a todos. Muchas gracias. Un gusto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, beijos. Hasta la próxima. Hasta prontissimo.